Shalom Aleichem, amigos, bienvenidos. Buena semana. Llamen a todos a los amigos de WhatsApp, de Facebook, del barrio. Terminamos la Parashat Noach. Comenzamos la Parashat Lech Lecha hoy, domingo. Que siempre escuchemos buenas noticias, que haya paz en la tierra de Israel. Vamos a poner acá en nuestra pequeña pushke. ¿Cómo pasaron este domingo? Parashat Noach. ¿Recuperaron fuerzas de toda la semana? ¿O terminaron más cansados que antes? Hay que estar felices, contentos, pero no satisfechos. Siempre tenemos que pensar que estamos a mitad del camino y hay mucho por delante. Ya terminamos las fiestas. Ya estamos el 5 de Heshvan. En la tierra de Israel pedimos por lluvia. Cuando llega Sukkot, el último día, Simchat Torah, hacemos la plegaria para que venga lluvia a la tierra de Israel. Este año Kadosh Baruj Hu nos escuchó y vino inmediatamente después que desarmamos la Sukkah. Pero de todas maneras, es una plegaria momentánea porque ustedes saben que en realidad pedimos la lluvia que caiga un poquito más tarde, el 7 de Heshvan, o sea, pasado mañana. Y la verdad que no cayó mucha lluvia hasta ahora, un poquito, así que Kadosh Baruj Hu se está reservando la lluvia para la tierra de Israel, cuando ya todos los peregrinos volvieron. En nuestra época ya no hay problema con los caminos de tierra, no hay problema con andar a caballo, en carretas. Baruch Hashem, tenemos nuestros amigos que nos vienen a visitar de todo el mundo en avión y alquilan su auto aquí en el aeropuerto. No tenemos problemas hoy para venir a la tierra de Israel. Así que adelante, vamos, no duden. Vinieron, esta es una época baja, así que los precios están más bajos, es una época ideal para hacer seminarios, para estudiar. Dentro de poco viene Hanukkah y ya empieza a venir más frío. El otoño de Israel es una época muy especial. Vinieron de España la familia Matamalas con Trini. Así que están paseando ahora, vinieron después de las fiestas, están disfrutando de la época. Eso sí, les dijimos que se cuiden,
que no anden por allí donde hay poca gente, donde hay árabes. Hoy en la tierra de Israel estamos todos pendientes de que, como dice el profeta, en la época que venga el Mashiach, cada uno va a tener miedo de su propia sombra. Y así hay gente que sale con cuchillos, hay gente que sale con un revólver, hay gente que sale con gas, en hebreo se llama gas matnia, pero yo no sé cómo se dice en castellano, ¿cómo se llama ese aerosol gas pimienta? No creo que sea gas pimienta, que se le tire, que se le venda a la gente. Pero debe ser algo así, ¿no? Estamos en eso. Pero es un gas que, no sé si ustedes vieron uno de los videos donde muestran un auto que choca una parada de autobuses y mata a varias personas, después el hombre se baja y empieza a acuchillar a los que quedan. Entonces vino un hombre y le tiró aerosol y quedó tendido en el piso y dio tiempo para que vengan otros para poder terminar con él. Así que bueno, aparte de las plegarias, ustedes saben que el judío no se contenta o no tiene ordenado no solamente pedirle a Dios, sino que también tiene que hacer lo suyo materialmente, estudiar Torah, hacer buenas acciones, darse de acá, hacer tefilá a Dios, tehilim, pero también hay que estar preparado con un arma en el bolsillo, como hacía David Amelech, que tenía sus ejércitos, como hacía Shlomo Amelech, que en la época donde había más paz, donde había más abundancia y prosperidad en la tierra de Israel, él dormía rodeado de 50 soldados alrededor de su cama por miedo al temor a la noche. Shivim, 70 soldados rodeaban la cama de Shlomo Amelech por el miedo a lo que podía suceder. Shishim, claro, Shishim, no Shivim. Hice el promedio. Muy bien. Entonces, hay que estar preparado y siempre con alegría. Este 3 de Heshvan fue el aniversario de Rabbi Israel de Ruzhin. Rabbi Israel de Ruzhin fue un discípulo de Maggid de Mesrich, fue un nieto del Maggid de Mesrich, el alumno del Baal Shem Tov y el preparador de todos los Hasidim, de todos los Rebén que luego iban a venir. Y cuentan que él era una persona muy especial, sentía la necesidad de cada uno y uno de sus alumnos, de sus Hasidim, y tenía algo muy especial, que era que él siempre estaba con alegría y no permitía que haya nada que perturbe esa alegría. Incluso, esta historia que voy a contar sucedió en un 9 de Av, Tisha B'Av, con Rabbi Ruzhin, Israel de Ruzhin y sus Hasidim, llamado también Ruzhin Akadosh. No querían saber nada con la tristeza, con la amargura, y por eso sus Hasidim hacían todo el tiempo bromas. Incluso el día 9 de Av, el día más triste posiblemente de todo el calendario judío, para poder mitigar un poco la tristeza de ese día, hacían bromas e incluso entre ellos mismos se hacían travesuras, algunas picardías. Un día idearon una broma muy especial, que era que abrieron una claraboya en el techo de
del Beit HaMidrash, de la sinagoga, de la casa de estudios donde ellos estaban, y desde allí arriba se pararon los hasidim y bajaban una soga con un lazo, y ese lazo estaba a la espera de que entre alguien, por supuesto alguno de los talmidim, alguno de los compañeros hasidim, y entonces cuando iba caminando y veían que entraba dentro del lazo, enseguida tiraban y el lazo lo atrapaba y el hombre era elevado, subía por el techo y todos se mofaban y se reían de él, hasta que el hombre se veía parado en el techo de la sinagoga, para su sorpresa. Pero en determinado momento sucedió algo que ninguno iba a pensar y ninguno iba a querer. ¿Quién entró al Beit HaMidrash? El santo Ruzhiner. Entró el Rebbe a la sala de estudios y estaban todos los hasidim en el techo y desde allí no se podía ver bien quién era el que entraba. Entonces cuando vieron que el pichón cayó en la trampa, tiraron enseguida y lo subieron, y para su sorpresa y tristeza también, vieron que habían levantado su propio Rebbe. Por supuesto, cuando se dieron cuenta enseguida lo bajaron, y esto no hubiera pasado de una anécdota si no hubiera sido por la respuesta del santo Ruzhiner. El santo Ruzhiner, cuando vio lo que habían hecho, dijo: Ribono Shel Olam, amo del universo, si tus hijos no están observando correctamente tu festividad, entonces quitásela. Por supuesto, como era el Tisha B'Av, estaba diciéndole a Dios en forma irónica que si no estaban observando, que termine con la Tisha B'Av, que es lo que todos pedimos, que nunca más haya esa Tisha B'Av de la tristeza, y que así como está escrito que el 9 de Av fue el día en que se destruyó el templo, también es el día en que nació el Mashiach, porque toda la luz viene de la oscuridad. Y así, el santo Ruzhiner dulcificó la tristeza de ese día justamente para hacer una rectificación y para pedirle a Kadosh Baruj Hu en aras de sus hasidim. Ese es un verdadero Rebbe. El Rebbe que no piensa más que en sus hasidim. Ahora, hay algo más que se puede aprender de esta historia. Los hasidim, un poco, para eliminar la tristeza, para transferir un poco la tristeza y la amargura de ese día a los otros, se mofaban de los otros y hacían sufrir a los demás. En este caso hicieron sufrir a su propio Rebbe. Por supuesto que ellos no tenían ninguna intención de hacer sufrir a su propio Rebbe, pero el Rebbe, a causa de ese sufrimiento que le fue impartido, tuvo un despertar de arriba hacia abajo. Los Hasidim tuvieron un despertar de abajo hacia arriba, hicieron una acción que era una acción con una buena intención, aunque salió un poco desviado de sus intereses. Y esa acción de abajo hacia arriba, como está dicho, que son todas nuestras acciones cuando cumplimos los preceptos, influenciamos en los cielos, así el Rebbe tuvo una respuesta como maestro de ellos, y en el sentido de arriba para abajo, y teruta de Leila. Entonces vemos cómo a veces, para poder hacer que el Rebbe, nuestro maestro, aquel que nosotros estamos recibiendo de él, y en definitiva Kadosh Baruj Hu, para que él
haga algo, para que Él tenga una respuesta, para que nos envíe su luz, nos envíe su bendición, a veces tenemos que salir de nuestros propios límites, tenemos que hacer cosas un poco descabelladas, que en Hasidut se llama Shtut de Kedushá, la locura sagrada. Cuando esa locura sagrada, por más que sea algo que salga un poco de la normalidad, un poco del, del protocolo con que debemos referirnos a Kadosh Baruj Hu, a veces esa salida de los límites, que cuando lo hacemos con motivos sagrados, produce una respuesta mucho más grande que cuando actuamos de acuerdo con las leyes, con las halajot normales que nosotros debemos cumplir. Y esa es la diferencia entre aquel que cumple, entre aquel que quiere hacer las cosas bien, pero simplemente para cumplir con lo que se le ordena y no tener ningún castigo, no tener ninguna contrariedad para obtener algún beneficio. La diferencia que hay con aquel que hace las cosas por amor, en aras de Akadosh Baruj Hu, en aras del otro. Y esta historia que les acabo de contar es un poco una introducción para entender la Perayat Noach. La Perayat Noach es la segunda Perayat de la Torah. La primera, como todos saben, es la Perayat Bereshit. La Perayat Bereshit comienza con la creación del mundo, la creación del primer hombre, Adam Rishon, y termina con el nacimiento de Noach. De repente aparece Noach, y Noach es la 10ª generación de Adam Rishon. Si ustedes leen Bereshit, donde cuentan las generaciones desde Adam Rishon, van a ver que Noach es el 10º. Lo trajo a Noach después de que la tierra se corrompió y Dios decidió mandar a la única persona justa de la generación que construye un arca de madera, de acacia, recubierta de brea, donde iba a recoger todos los animales, 7 parejas de los animales puros, 7 parejas de los animales impuros. Allí, junto con su esposa, sus 3 hijos, sus 3 nueras, Shem, Het y Afet, sus 3 hijos, que iban a dar comienzo esas 4 parejas a una nueva generación, una nueva humanidad. Así la lluvia cae durante 40 días y 40 noches. La perayá anterior entonces termina con el nacimiento de Noah, que nació en el año 1356, 57. O sea, en una sola perayá, la Torah cuenta acerca de 13 siglos, 14 siglos de la humanidad. Cuando Noah fue ordenado construir la Teibá, el arca tenía 480 años. Y cuando la terminó de construir, tenía 600 años. ¿Alguien sabe cuántos años vivió Noah? ¿Cuántos años vivió Noah en total?
están escuchando, ¿no? A ver quién me dice cuántos años vivió Noah. Ya les di el año de nacimiento. ¿En qué año falleció Noah? Y la Perashat Noah comienza con Noah y termina con otro ser muy importante, que era Abraham Avinu. Abraham Avinu nació un poquito antes, unas décadas antes de que Noah muera. O sea, Abraham Avinu era contemporáneo de Noah, a pesar de que entre él y Noah también hubo 10 generaciones. Entonces, en la Perashat Noah se cuenta acerca de aproximadamente 600 años, desde que, perdón, aproximadamente 500 años, algo así, muy bien, 950 años. Entonces nació en 1156. Vivió 950 años. A los 600 años terminó el arca y fue el diluvio. ¿Y quién sabe en qué año nació Abraham Avinu? Esta es la perashá que acostumbramos cantar, la canción Abraham Avinu. Cuando el rey Nimrod al campo salía, miraba en el cielo y en la estrellería, vi de una luz santa en la yudería, que había de nacer Abraham Avinu. Abraham Avinu, Padre querido, Padre bendito, luz de Israel. Abraham Avinu, Padre querido, Padre bendito, luz de Israel. Alabemos al compadre y también al Moel, que por su sejud nos venga el Goel y viva todo Israel, que cierto lo haremos al verdadero. Abraham Avinu, Padre querido, Padre bendito, luz de Israel. Abraham Avinu, Padre querido, Padre bendito, luz de Israel. La mujer de Terah era el papá de Abraham, ¿no? Se quedó preñada. Y su marido, él le preguntaba, ¿por qué tienes la cara tan demudada? Ella no sabía el bien que tenía. Abraham Avinu, Padre querido, Padre bendito, luz de Israel. Abraham Avinu, Padre querido,
Padre bendito, luz de Israel. ¿Alguien sabe cuántos años vivió Abraham Avinu? ¿Cuántos años vivió Jacob? ¿Cuántos años vivió Jacob? 192. Muy bien. $182, perdón. ¿Cuántos años vivió Isaac? 208. Muy bien. ¿Y cuántos vivió Abraham? 248. ¿Por qué uno se acuerda siempre de las edades de los patriarcas? Porque está dicho que los patriarcas son la carroza del pueblo de Israel. La carroza tiene 4 ruedas, pero acá tenemos una carroza de 3 ruedas. Entonces, el Rav Ginsburg, seguramente muchos de ustedes se acuerdan, nos enseñó a encontrar la cuarta rueda de la carroza. Está dicho que Isaac tuvo 2 hijos y los 2 hijos de su esposa Rivka, nació Abraham. Abraham, el hijo que tuvo de Sará, fue nada más que Isaac. Ismael nació de una esposa que era egipcia, que no se convirtió, no era un hijo judío el hijo de Abraham. No era un hijo que iba a ser luego la semilla del pueblo sagrado. Ese es uno de los problemas que tienen los árabes, los musulmanes hoy en día, los árabes en general. Entonces, Isaac sí tuvo 2 hijos de Rivka, 2 hijos que podrían ser sus descendientes, pero Isaac no ameritó y Dios le dijo que solamente de Isaac iba a tener descendencia, iba a salir la descendencia sagrada. Pero Isaac tenía que haber sido la 4ª pata de la carroza, pero era colorado y le gustaba la sangre, le gustaba matar, era de Geburá, y entonces Isaac, que ya era de Geburá, ya era la pata de la carroza correspondiente a Geburá, tenía que ser otra cosa. Abraham es Gesed, Isaac es Geburá y Jacob es Rahamim, es misericordia, Tiferet. Entonces hay que buscar la pata 4ª de la carroza en algún lado. Entonces, si encontramos la base de la serie, cuando nosotros tenemos 3 números, podemos hacer una serie. Abraham, Isaac y Jacob. ¿Cómo se hace una serie? Una serie se hace sacando la diferencia entre los números. ¿Qué diferencia entre 248 y 208? 40. La serie se puede hacer de menor a mayor, de mayor a menor. Para la base no tiene importancia. ¿Y cada diferencia entre 208 y 182? 26. Entonces, ¿cuál es la base de esta serie? 14. ¿Y qué es 14? Mis alumnos de tantos años tienen que saber quién es esa 4ª pata de la carroza sagrada, ese que tanto amó a Kadosh Baruj Hu. Muy bien. David es la 4ª pata de la carroza. Abraham
Yitzhak, Jacob. Y la cuarta pata es David, que suma 14. Muy bien, Asael. Entonces acá vemos tzadikim, que cada uno se ocupó de mantener una generación y formar el pueblo sagrado y luchaba para cumplir los preceptos de Dios. Y como el Rebbe de Ruzhin también se ocupaba de Jenny me felicita por mi nieto o nieta. No, todavía no nació. Esa es una foto de hace 2 años de mi nieto Mendel, que ya tiene más de 1 año. Pero ahora estamos por tener otro Besrat Hashem. Vamos a ponerse de acá para que nuestro nuevo nieto o nieta, quien sea, nazca sano y fuerte, y que también la madre esté sana y fuerte y tenga nacimiento con mucha bendición. Rivka, ¿cuánto falta para que tenga Lea? Para Hanukkah, vamos a tener otra Hanukkah. Mi nieta Hayamushka nació en la quinta vela de Hanukkah, así que este otro nieto o nieta también van a ser para Hanukkah. Muy bien. Entonces, tenemos a generaciones de gente y, como les decía, 10 generaciones entre uno y otro y 10 generaciones entre Noah y Abraham. Abraham, Isaac y Jacob. Y el séptimo de Abraham fue Moshe, que fue otro punto fundamental en la historia cuando se recibió la Torah. Entonces, entre Moshe y Abraham, hubo 6 generaciones. Abraham fue la 20 y Moshe fue la 26. El nombre de Dios fue cuando se reveló a Bayá en el monte Sinai con Moshe. Y la historia de la humanidad entonces se centra en estos puntos especiales, estos tzadikim. Cada uno fue tzadik en su generación. Adán recibió toda la bendición de Dios para generar una nueva humanidad, pecó y la humanidad cayó. Pasaron 10 generaciones para que venga Noah y con Noah se genere una nueva humanidad. Todas las personas que viven hoy en día provienen de Noah. Hubo algunos gigantes que nacieron después, pero que no tenemos en este momento noticia de dónde están. Algunos fueron Gog y Magog, que estuvieron en la época también de Abraham, en la época de la conquista de la tierra de Israel. Og, Melga, Abayán. Él fue descendiente de los gigantes que tuvieron procreación con las hijas de Adán Arishon. Y está dicho que Og se agarró del arca, del borde del arca, y estuvo ahí agarrado y por eso sobrevivió y después tuvo descendencia. Pero en general todos los que vivimos hoy en día nos llamamos Benei Noah. Luego la humanidad se volvió a corromper después de Noah
Y pasaron 10 generaciones para que venga Abraham. Y cuando vino Abraham, la presencia divina empezó a bajar de nuevo, hasta llegar a Moshe Rabbeinu, que con la entrega de la Torá se reveló aquí abajo en el mundo material. Pero de todas maneras, hay algunas preguntas que muchas veces me hacen. En el monte Sinaí fue ordenado al pueblo de Israel, por ejemplo, comer animales kasher. Pero de todas maneras, en la época de Noah, ya estaba la noción de lo que eran los animales kasher, porque se hacían ofrendas de animales. Y por eso en el arca le fue ordenado subir 7 parejas de los animales puros y una pareja sola de los animales impuros, y de allí se iba a reproducir todos los animales que iban a nacer sobre la tierra. Incluso Adán Arishon fue ordenado cuando tuvo sus 2 hijos, Caín y Hebel. Caín era el agricultor, perdón, Caín era el agricultor, ¿sí? Y Hebel era el ganadero. Y Hebel presentó su sacrificio a Dios y fue un aroma grato para Hashem. Y el sacrificio de Caín no fue aceptado. Y por eso fue maldito en todas las generaciones. Algo similar sucedió después con Noah. Pero de todas maneras, durante todas las generaciones que son nombradas, Noah no es descendiente de Caín, sino es descendiente de un tercer hijo que tuvo Adán Arishon, que era Shet. Durante todas esas generaciones hubo siempre un tzadik que transmitió los conocimientos de Adán Arishon hasta Noah, y de Noah hasta Abraham, y así sucesivamente. Después de Abraham ya se aumentó la cantidad de personas con Jacob cuando tuvo 12 hijos, y esos 12 hijos a su vez tuvieron más, y todos ellos se reprodujeron y todos recibieron la Torá. Y la Torá es también un nuevo momento, una nueva creación. Así como Adán fue el primero y de ahí surgió toda la humanidad, luego fue destruida y Noah recibió la orden de generar una nueva humanidad. Aparte de todas las personas que iban naciendo, siempre había uno que era el líder de la generación. De Noah, el líder era Shem, de quien viene toda la línea sucesoria hasta Abraham, y por eso nos llamamos los judíos, nos llamamos semitas, a pesar de que en este momento nuestra sangre está mezclada con todos los pueblos del mundo. De todas maneras, la línea de Noah hasta Abraham era pura de Shem. Shem tuvo un bisnieto que se llamaba Eber, y ellos tenían una academia en el norte, en Sfat. Nosotros cuando vivíamos en Sfat siempre íbamos a visitar la cueva donde vivían Shem y Eber en aquella época. Y Abraham, cuando bajó de Ur Kasdim, pasó por allí. Si ustedes miran el mapa, van a ver cómo para venir de Irak, donde vivía Abraham Avinu, hay que pasar por el norte de Israel. Y allí enseñaban la sabiduría original y lo que eran las bases de la Torá. Por eso está dicho que los patriarcas, ellos cuidaban la Torá, cada uno en forma propia y especialmente en forma espiritual. Pero tanto Abraham como Isaac como Jacob, ellos fueron a la academia de Eber. ¿Se acuerdan cuando Jacob se escapó de Isaac a lo de Labán? Ese lugar donde vivían
Harán era donde está ubicado hoy lo que es Jordania, que es el Golán del otro lado del Jardín. Entonces, cuando fue allí, primero pasó y estuvo muchos años estudiando con Shem y Eber cómo tenía que servir a Dios. Y así durante todas las generaciones hay un líder que sigue la tradición y mantiene, incluso hasta hoy en día, cómo se sirve a Dios. Ya les digo, cuando fue creado el pueblo de Israel oficialmente con la entrega de la Torá, entonces, así como antes se creó una nueva humanidad, en ese momento se creó un nuevo pueblo que iba a ser el representante de Dios y que es el que tiene que cumplir la voluntad de Dios en este mundo. Que Besrat Hashem tengamos todos la posibilidad de cumplir esa voluntad de Dios y seamos un ejemplo y una luz para las naciones y que pronto venga el Mashiach con el mérito de todas las buenas acciones que hagamos. Les hago una pequeña recopilación de lo que fue la historia de la humanidad para que también ustedes se ubiquen hoy en día lo que son los pueblos y lo que son las religiones del mundo y cuáles son las tareas que tiene cada uno que realizar. Y no es que la religión judía de repente apareció un día de la nada, sino que, así como cuenta la Torá, hay toda una línea sucesoria, no solamente de las almas, sino también de los cuerpos. Cada uno dio nacimiento a hijos físicos y de allí venimos los que estamos hoy en día. ¿Y cuál es la historia con Noah? Resulta que Noah era un hombre justo, también de Dorotav, perfecto en su generación, un hombre justo. ¿Qué quiere decir hombre justo? Vamos a tomar estas últimas dos enseñanzas de la Perashá, nos vamos a quedar con ellas y nos vamos a despedir para luego retomar un poco Noah con el Zohar hoy a la noche. Los espero, ¿sí? Dentro de un poquito más de 3 horas. Noah era un hombre perfecto en su generación. Hay dos versiones. Hay algunos sabios que dicen, tal como trae el Zohar, que si él hubiera vivido en la época de Abraham Avinu, no hubiera sido considerado un justo. Hay otros que dicen al revés, que era un justo perfecto y que si hubiera vivido en otras generaciones hubiera sido más justo, porque él vivió en una generación de malvados, hasta el punto que Dios decidió eliminar la humanidad. Pero él fue justo y se ocupó de salvarse a sí mismo. Eso es lo que le achacan algunos sabios con respecto a la justeza de Noah. Él no era tan perfecto porque vimos el Sipur, la historia que contamos al principio, lo que significa un verdadero justo. Un justo no piensa en él, no piensa salvarse a sí mismo y a su familia, sino que trata de llevar esa salvación a todos, a toda la humanidad. Esa es un poco lo que nos enseña el Rebbe y lo que tratamos de hacer junto con el Rav Ginsburg. Cada uno en la medida de sus posibilidades y en lo que le toca, en la porción que Dios le dio de rectificar. Pero Noah hizo estrictamente lo que Dios le pidió. No salió por todos lados a avisar a la gente que hagan teshuvá, que se preparen, que dejen de hacer malas acciones, porque Dios iba a eliminar todo el rastro de vida sobre la tierra. Entonces ese es uno de los problemas de Noah.
Y en general, esa es una de las diferencias que hay entre el pueblo de Israel y el resto de las naciones del mundo. Ustedes saben que el pueblo de Israel siempre viajó por todos lados, fue extranjero en todos lados y fue de un lado para el otro, de una tierra para la otra, y por eso los judíos comprendemos lo que es ser extranjero, lo que es tratar de volver, de encontrar a alguien amigo, de alguien que quiera recibirnos, darnos cobijo, hacernos pertenecer al lugar donde están. El primero que sucedió eso fue Abraham, que por eso Abraham fue hebreo. Hebreo viene de Eber, Adam a Ibrí. Ibrí que viene del verbo labor, que quiere decir cruzar. Fue el primero que cruzó, salió de su tierra, como vamos a estudiar en esta perashá, para ir a otras tierras a encontrar su futuro. Y su futuro era justamente llevar por todos lados el nombre de Dios, la idea de que hay un Dios único. En cambio, Noah, por supuesto que su tarea fue muy importante. Salvó a toda su familia y todas las especies animales, y él fue el portador de la creación de la nueva humanidad. Fue el portador del pacto del arco iris. Es un pacto muy importante, un Brit. El Brit de Noah, Brit Akeshet. Supongo que Britania, como es llamado, la tierra de Inglaterra, es llamada así porque de la palabra Brit, que quiere decir pacto. Britain. Y este es el Brit del Keshet. El pacto del arco iris es un pacto que dice que a partir de ese momento Dios le prometió a Noah que nunca más iba a destruir a la humanidad. Nunca más iba a haber un diluvio. Pero él, sin que Dios se le ordene, tenía que haber ido por todo el mundo. Como Abraham vino, él ya se ocupó de ordenarle más explícitamente de que tenía que ir por todos lados a llevar su mensaje. Y es el mensaje que también nos da el Rebbe para todas las naciones del mundo. Cuando uno se quiere acercar a Dios, no es solo acercarse a uno mismo, ya sea Ben Noach, ya sea judío, tiene que ocuparse de traer a todos. Por eso el Rebbe hace tanto hincapié en este año, que es el año de Aquel, el año de congregación, que viene después del año de Shemitah, el año de sabático, donde se cuida, se deja descansar la tierra. El año aquel, que este es el octavo, después del séptimo, es un año de reunión, por eso vamos a tratar de viajar al Rebbe. El Rebbe es
el rey de nuestra generación, el rey de carne y hueso, el representante de Dios, es el Mashiach, es el Moshe de nuestra generación, y por eso vamos a tratar de ir a 770, Estados Unidos, para estar allí en el lugar donde él reinó y donde reina hasta hoy en día, y vamos a esperar a recibir al Mashiach cuando estemos allí. Y por eso en el año de aquel, como decimos la semana anterior, el rey tenía que reunir a los hombres, a las mujeres, a los niños y al ger, a los begerja, shevishareja, al ger, y como dijimos, ger, que se traduce normalmente como converso, también se llama prosélito. Prosélito debe significar aquellos que siguen al pueblo de Israel, que siguen a la Torá, aquellos que son reunidos para ingresar al pueblo de Dios. Y Ger, hay una discusión entre los sabios si ese Ger es el Ger Tzedek, porque el Ger Tzedek es un judío, no habría que hacer diferencia entre lo que es los hombres, las mujeres y los niños judíos de lo que es un Ger. Una vez que la persona se convierte al judaísmo en forma correcta, en forma kasher, pasa a ser un judío como todos. Entonces, hay algunas opiniones que dicen que Ger se llama al-Toshab, Ger Toshab, es el extranjero o el Ben Noach que vive en la tierra de Israel. Y el Ben Noach que vive en la tierra de Israel está obligado a cumplir determinados preceptos de los judíos, pero sobre todo está obligado a cumplir los 7 preceptos de los Benei Noach. Entonces, es importante saber que en esta época de globalización, en esta época en que estamos todos tan unidos y que tratamos de que todo el mundo sea Israel, que todo el mundo sea la tierra elegida y todo el mundo sea el lugar donde Dios pone sus ojos todo el año para traer su bendición. Así como los judíos vivimos en todas partes del mundo y fuimos desparramados para hacer de cada parte del universo la tierra de Israel, para llevar la palabra de Dios y hacer que en ese lugar donde hay idolatría exista Dios, el Dios verdadero, eliminar toda la maldad, toda la idolatría. Entonces, también el Ben Noach, ese que es llamado Ger, extranjero, tiene que acercarse al rey, tiene que acercarse a la Torá y unirse al pueblo de Israel para salvar a toda la humanidad, porque en realidad el pueblo de Israel no vino para salvarse a sí solo, sino al contrario, vino para llevar a toda la humanidad a una elevación, a un grado más elevado. Y así dice el Rebbe de Breslev y su sucesor, el Rebbe Natán de Breslev, que para que venga el Mashiach hay que traer de vuelta a todos los judíos que se alejaron de alguna u otra manera del cumplimiento de los preceptos, y también acercar a todas las almas que están investidas en cuerpo de gentil, las almas judías, quiere decir eso, convertirlas, y además de aquellos que quieren entrar al pueblo de Israel, ayudarlos a convertirlos, y aquellos que no se quieren convertir, hacerlos que cumplan los 7 preceptos. Hay algunos que me preguntan, yo quiero ser Ben Noach. Es como que diga una persona, el hijo de un Cohen, dice, yo quiero ser Cohen. Ya sos Cohen. O que un judío diga, yo quiero ser judío. Ya sos judío. Lo único que tenés que hacer es cumplir lo que tenés que hacer como judío, o como sacerdote, o como Ben Noach. Todos son Ben Noach. Incluso estos malvados asesinos que están
llenando la tierra de sangre y oscuridad y tormento, ellos también son Ben Noach. Y si hacen Teshuvá, como hay muchos que hicieron, también van a ser recibidos por Dios, por el pueblo de Israel, si reciben la Torá y reciben los 7 preceptos sobre ellos. Y también van a recibir la Geulá, incluso si cometieron asesinatos y pecados, porque no hay nada que se oponga a la Teshuvá. Pero mientras tanto, mientras no hagan eso, son considerados como animales. Ni siquiera son considerados como Ben Noah. Cuando viene alguien a matarte, tenés que considerarlo como que él es tu enemigo, incluso aunque no haya sacado el cuchillo o no haya sacado el revólver, si ves que él está en posición, está con una amenaza, hay que enseguida ponerlo bajo control y si es necesario matarlo. Hubo uno de los atentados que hubo la semana anterior, que un árabe sacó un cuchillo y acuchilló a varios policías. ¿Qué es lo que había pasado? Había una persona en Yerushalayim que vio que había un árabe sospechoso y lo denunció a unos policías que había allí. Entonces los policías lo rodearon y lo empezaron a interrogar y evidentemente no tomaron las precauciones correspondientes. Entonces el hombre sacó un cuchillo y logró acuchillar a varios de ellos. Por supuesto, inmediatamente fue reducido. Pero es importante conocer cómo es la halajá. La ley de la Torá es que no hace falta que te vengan a atacar con tanques o aviones. Si hay alguien que se acerca a tu frontera, incluso sin declararte la guerra, enseguida hay que responder, enseguida hay que eliminarlo, porque ya sucedió varias veces en el pueblo de Israel, que el Estado de Israel no fue de acuerdo con la Torah. Los gobernantes, tanto Golda Meir como Sharon, como Pérez, como muchos, durante todas las épocas, desde la creación del Estado de Israel y antes, que dejaron que los otros ataquen primero, por lo que van a decir las otras naciones, ello causó la muerte de miles y miles de soldados y de población civil, a pesar de que después se ganó la guerra, y a pesar de que después igual fueron llamados culpables, igual fueron culpados por la guerra que ganaron, la guerra por la cual se defendieron. Seguramente habrán visto una foto de un terrorista de 13 años que hizo el atentado y después fue reducido y fue herido y lo llevaron al hospital, pero inmediatamente los medios árabes empezaron a relatar la forma terrible en que fue asesinado. Sin embargo, después aparecieron fotos de cómo este chico estaba recuperándose en un hospital de Israel. Por supuesto, eso no sucede en ninguno de los pueblos del mundo. En cualquier pueblo de Europa, en cualquier país de Europa, si alguien pasa la frontera sin permiso, como está pasando ahora, enseguida son reducidos, echados, asesinados. Dice el Rab Eliyahu de Tzfat, el Rab Shmuel Eliyahu, hijo de Rab Mordejai Eliyahu, el gran Rishon LeZion de Israel, que yo conozco personalmente y son muy allegados al Rebbe, muy allegados al Hasidut. El Rab Eliyahu cuenta, ¿qué pasa? Hubo un atentado en la estación central de Beersheba. Me acaban de contar que en Beersheba un atentado en la estación central y hay un herido y fue reducido. Lo agarraron antes de que siga matando gente.
El Rabbi Eliyahu dice que, por supuesto, esta gente, si es posible llamarla gente, son educados para defender el monte del templo. Todo este desastre que hubo estas últimas semanas fue porque se les prohibió a los árabes entrar a rezar al monte del templo, donde ellos construyeron una mezquita sobre las ruinas del templo sagrado. Esa mezquita es llamada Al-Aqsa. Al-Aqsa está nombrado en el Corán, pero la ubicación que figura en el Corán no tiene nada que ver con Jerusalén. Al contrario, en el Corán, Mahoma se ocupó de decir muy bien que al final de los tiempos la tierra de Israel iba a ser devuelta a los judíos y que la tierra de Israel, Jerusalén, es de los judíos y que los judíos son el pueblo elegido, e incluso Mahoma en el Corán reconoce que la Torá es verdadera. Entonces, ¿por qué toda esta gente de repente niega su propio libro sagrado? ¿Por qué niega a su propio profeta? Porque es como los tiburones, como los leones. El olor de la sangre es más fuerte que ellos. El instinto de asesinar y de robar que ellos tienen es más fuerte que las órdenes que les dio su propio profeta. Entonces, acusan a los demás de justamente lo que hacen ellos. La forma en que ellos asesinan y matan impunemente, incluso como matan a los extranjeros, no es tan terrible como matan a su propia gente, ya sea cortándoles la cabeza o lapidándolos con piedras, friéndolos en aceite hirviendo. Le hacen torturas inimaginables, incluso a niños pequeños por haber cometido algún acto que a ellos se le ocurre. Pero de todas maneras, el Baal Shem Tov nos enseñó que todo lo que ocurre frente a nosotros es algo de lo cual nosotros tenemos que aprender y hacer teshuvah. ¿Acaso nosotros defendemos el Beit HaMikdash y añoramos ir a rezar al Beit HaMikdash tanto como aparentemente están mostrando esta gente? En realidad a ellos no les interesa nada. Simplemente están manejados por Hashem para mostrarnos cómo tenemos que actuar nosotros, cómo tenemos que ir y nosotros mismos ocuparnos de que se haga justicia, y así Hashem nos va a ayudar. Sin embargo, el gobierno está poniendo presos a los judíos que se defienden y que hacen actos para mostrar que nosotros somos los dueños de la tierra y que la Torah es verdadera. Por eso el Rebbe nos dijo, hagamos todo lo que podamos para traer al Mashiach ahora. Y en esta época nos está mostrando qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Difundir contra viento y marea a los cuatro vientos, los que son las verdades de la Torah. Defender la tierra, defender lo que es nuestro con nuestra propia sangre. Y eliminar toda idolatría, pero de la forma en que nosotros sabemos. Como dice Akadosh Baruj Hu, no por la fuerza y no por la violencia, dice Hashem Tsebakot, sino por el poder de nuestra conexión con Dios.
Por supuesto que tenemos que hacer de acuerdo a la naturaleza, tomar a veces decisiones que llevan a guerras o a acciones violentas, pero no que esa sea la forma normal y la forma inicial con que nosotros empezamos las cosas, sino que siempre tenemos que tratar de que todo vaya por el buen camino, vaya por la senda de la paz. Luego, si nos obligan a defendernos, si nos obligan a cumplir con la Torá en forma de vengar la sangre de nuestros queridos, entonces eso también es parte de lo que Dios nos ordenó. Y eso también es parte de ir con la Torá. Y vamos a terminar justamente con esta otra parte que queríamos explicar de lo que significa que Noah caminaba con Dios. Cuando una mentalidad idólatra lee esto, dice que Dios es alguien físico, José Shalom, y por eso Noah caminaba con él. Onkelos, el principal traductor de la Torá del hebreo al arameo, él era griego y se convirtió al judaísmo. Y una de las cosas más importantes que él enseñó, y así fue como él tradujo la Torá, fue algo que los griegos no pudieron hacer, y es evitar materializar lo espiritual, no materializar, no corporalizar a Dios. Entonces él explicó, Onkelos, lo que significa que Noah caminaba con Dios. Significa que él iba en los senderos que Hashem le ordenó. Y así David Amélez dijo, yo puse a Dios siempre frente de mí. ¿Qué quiere decir que puse a Dios frente de mí? Que ante mis deseos, ante mis pensamientos, antes de lo que yo quiero hacer, está lo que quiere Dios. Y así es como Noah caminaba con Dios. Le faltó hacer que haya otros que caminen también con Dios, pero de todas maneras, explica la Torá, y esta es la enseñanza, la gran enseñanza de la Parashat Noah, que ir con Dios es ir con el temor de Dios. Tener temor de Dios significa cumplir con lo que hace Dios. Luego, al final de la parashá viene Abraham, y Abraham es Gesed, es amor. Abraham nos enseñó lo que es ir con Dios por amor. Pero primero, y así está dicho, Reshit Chochmah Irat Hashem, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Por eso, para comenzar el camino del retorno a Dios, hay 4 etapas. La etapa inferior es tener temor a Dios, Irat Hashem, temor del castigo, temor de no cumplir lo que hace por que suceda algo malo. Y eso es Noah. Luego viene Abraham y nos enseña que hay que amar a Dios, hacer las cosas por amor a Dios. ¿Por qué? ¿Qué tipo de amor? Como él hizo vamos a ver cuando recibe a los 3 ángeles, que él les hace bendecir a Kadosh Baruj Hu, porque les dio de comer. Entonces, hay que bendecir a Dios por lo bueno que nos da. Hay un amor superior, que es amar a Dios porque somos parte de Él, porque es nuestro Padre, y que es un amor natural, un amor intrínseco que está por encima de todo pensamiento. Por eso estos 2 niveles inferiores tienen que ver con las 2 letras inferiores de Dios, del nombre de Dios, que tiene que ver con las cosas reveladas. En cambio, los 2 niveles superiores tienen que ver con las cosas ocultas.
Uno es ese amor oculto que hay dentro del corazón del judío y que también está dentro del corazón de todos los seres humanos y que tienen que revelarlo. Cuando se revela ese amor superior a Dios, que está por encima de todo interés, un amor que no depende de una condición, como nos enseñó David Amelech. Este es el amor, entonces este es el temor de Noah, este es el temor de Abraham, que nos enseña Abraham, este es el temor de David, un temor irracional, un amor irracional, un amor que está por encima de toda medida y que es un fuego que sube del corazón para unirse a Dios, porque somos parte de Él. Pero por encima de todo está el temor superior. Temor inferior, amor superior y temor superior. Eso es lo que se llama paja de Ishak. Porque está dicho que en el futuro de Ishak va a ser nuestro Ishak Avinu, como decimos ahora Jacob Avinu. Nos despedimos con esta meditación. El temor de Ishak no es el temor al castigo, sino es el temor a que el proyecto de Akadosh Baruj Hu no se cumpla, el temor a que no venga Mashiach. Y ese temor hace que luchemos para que venga Mashiach, para que se revele Dios, para que se cumpla el proyecto de Akadosh Baruj Hu, para que no seamos un impedimento y por amor, que seamos alguien activo y que lleve la palabra de Dios, lleve la enseñanza del Hasidut, del Baal Shem Tov, a toda la generación, para que venga Mashiach ahora. Mashiach now, bendiciones a todos desde la tierra de Israel. No se olviden de poner tzedaká, porque la tzedaká salva de la muerte y la grande es la tzedaká que trae la redención. Terem koyu